Lluvia. Mira acá, el sol, acá el cielo está clarísimo. Sí, pero acá. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Del texto del profesor Ernesto Castillero Pimentel, Relaciones de Panamá con Estados Unidos de 1903 a 1953, nos relata una serie de intervenciones a Panamá durante nuestra era republicana, como lo fue, por ejemplo, la firma de los tratados Jaibuno-Varila en 1903, la injerencia para la firma del convenio TAF en 1904, la injerencia en el fallo White en 1914, el incidente de Pershing de 1920, la injerencia con la revolución Thule en 1925, la intervención por el movimiento inquilinario de 1925, la injerencia para la firma de los rechazados tratados Alfaro-Kellogg de 1926, la injerencia para la firma de los tratados de bases militares Fábrega-Wilson en 1942. Y la injerencia para la firma de los rechazados tratados Philos-Hines de 1947. Y el acto de agresión a la izada del pabellón nacional en la denominada zona del canal en 1964. El texto del doctor Castillero Pimentel recopila una serie de intervenciones hasta 1953, no pudiendo referenciarnos otras tantas intervenciones como por ejemplo la injerencia para la firma de los rechazados tratados Robles-Johnson de 1967, los actos de agresión por los ejercicios militares de las tropas norteamericanas en territorio panameño en 1988 y 1989, violatorio del Tratado del Canal de Panamá, la invasión del ejército norteamericano a Panamá en 1989, la injerencia para la firma de los tratados Salas-Becker en el año 2002, la injerencia sobre el caso Wackett en el 2016 y otros tantos casos de intervencionismo. Ernesto Castillero Pimentel muere en 1990. Sin embargo, nos deja en ese texto un referente para reflexionar sobre los innumerables hechos violatorios a nuestra soberanía. Hoy estaremos conversando sobre una de esas tantas intervenciones, la invasión a Panamá de 1989, a través del documental precisamente denominado Invasión, que aunque no es un texto histórico propiamente tal, como documental fílmico cumple con ese mismo objetivo, reflexionar sobre la dignidad y la soberanía de nuestra patria. Bienvenidos sean todos a este conversatorio de exposición sobre el documental Invasión. Antes, queremos expresar nuestro agradecimiento al señor director de la Academia Diplomática, Edgar Spence, y a la ministra consejera Luz Divina Redondo por ofrecernos este importante espacio de debate para tan importante tema. Vamos a iniciar con un pensamiento de nuestro expositor Abner Benaje. Dice así: uno es capaz de imaginar el mundo con personas, lugares y actividades que pareciese imposible lograr dibujar en la mente. Pero en los sueños y en la imaginación lo logramos. Abner Benaje. Abner, bienvenido a la Casa de la Diplomacia Panameña. La Academia Diplomática Ernesto Castillero Pimentel se honra con tu participación para que nos comparta ese legado de dignidad que nos ofrecerá el día de hoy como documental, con el documental Invasión. Bienvenido, Abner. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, perfectamente. Muchas gracias. Bueno, me parece muy importante lo que están haciendo. Esa es justo la razón de hacer un documental como este, es para que se use, para que se vea, para que se discuta y que no sea algo que solo se vea, digamos, el año que se graba, sino año tras año. Porque el documental, en cierto modo, como bien sabemos, habla de la invasión, pero también habla de cómo la recordamos. Y en ese sentido está documentando
al Panamá del año en que filmamos, que fue hace qué, 31 años. Bueno, 31 años de la invasión, ¿no? no, sí, pero lo filmamos para el 25 aniversario, pero lo filmamos cuando ya habían pasado 23 años, o sea, Sí, ya correcto. ya va casi 10 años de que lo filmamos, entonces ya es un documento en sí mismo de lo que era Panamá en ese momento que lo filmamos. Y eso también se va haciendo interesante, porque Panamá también va cambiando y sus formas de recordar la historia van cambiando. Y es todo muy dinámico y muy interesante. A mí me parece que la historia está viva y que es la gente que la hace. Es la gente que la escribe y la gente que la recuerda y que la pone en uso, la historia. La historia no es algo muerto. Así es. Es algo que usamos en el día a día para marcar el futuro, justamente. Entonces, parece muy importante esta actividad en conmemoración de la invasión y de los muertos y en pro de la memoria y del uso de dicha memoria. Así es. Y me parece que uso un segundito más para decir que todavía tenemos una deuda con Panamá de hacer un listado completo de los muertos durante la invasión. Muy bien. Bueno, un trabajo que hace ahora mismo nuestra comisión del 20 de diciembre. Sí. Bien, vamos a compartirle un breve compendio de la trayectoria de nuestro cineasta panameño, para que sepan un poco. Abner Benahi nació en la ciudad de Panamá, estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de Pensilvania, hizo estudio de cinematografía en la Academia Camera Oscura de Israel, inició sus aportes al mundo de los documentales independientes presentados en Jerusalén, Haifa, Tel Aviv, Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Miami y Panamá, recibiendo múltiples nominaciones y premios a diversos festivales internacionales. En el 2004 fundó la empresa Apertura Films en la ciudad de Panamá. Al año siguiente estrenó el documental de 11 capítulos titulado El Otro Lado, ganadora del New York Festival y reconocida por la revista Rolling Stone en su edición para Latinoamérica, como uno de los 100 mejores programas de televisión. En el 2009 dirigió el largometraje Chance, que batió récords en audiencia. En el 2010 dirigió el documental Empleadas y Patrones, que se estrenó en Holanda y fue presentada en Toronto, Londres y en más de 40 certámenes internacionales. En el 2014 presentó Invasión, un documental sobre la memoria colectiva en torno a la invasión de los Estados Unidos a Panamá, galardonada como mejor documental. Recibió el premio como mejor película de Centroamérica y el Caribe en el Festival Internacional de Cine de Panamá. Invasión fue seleccionada para representar a Panamá en la categoría de mejor película en idioma extranjero para la 87ª edición de los premios Óscares. En el 2015, Invasión fue reconocida con el premio a mejor director en el Miami International Film Festival y premio al mejor documental del Caribe en el Festival Internacional de Cine de Barranquilla. Fue galardonada con el premio Biznaga de Plata en el Festival de Cine Español de Málaga. Invasión, un documental del director panameño Abner Benahi, les mostrará lo ocurrido cuando el ejército estadounidense, violando el derecho internacional, invade Panamá en 1989. Nos enorgullece presentarle el documental Invasión. Adelante, por favor. Muchas gracias. Yo estaba limpiando mi cuarto. Eran ya casi las 12 de la noche, estaba acomodando cosas en los cajones
Y en el momento en que tenía la radio prendida, de repente se interfiere la transmisión y entran unas voces de los americanos, personas hablando en español, diciendo Alfa, Charlie, pasándose códigos. De una vez entendí que en ese preciso momento habíamos sido invadidos. ¿Sabes por qué? Porque anterior a eso yo había tenido un sueño en el que veía hacia afuera de mi balcón de mi casa y en el firmamento estaba la imagen de Jesús, así muy grande, que nos decía, muy triste, nos asentaba la cabeza así, que no. Y yo le decía, pero Señor, perdónanos, perdónanos. Y él volvía y hacía que no. De una vez que yo salgo del cuarto, el bombardeo a una cuadra de mi casa estaba la balacera prendida. Se veían que ya estaban tirando las bengalas, se escuchaban los aviones rodeando la casa. De repente mucha gente corriendo, demasiada gente corriendo y buscando donde meterse, asustaban, llorando. Recuerdo ese sonido que yo creo que ningún panameño lo va a olvidar, el sonido de las bombas cayendo, que era como un pan, clan, clan, pan, clan, clan. Yo no sé de dónde, pero de repente los helicópteros estaban encima de nosotros y empezó a sonar eso, boom, 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 y ta, ta, ta. Y la gente gritaba, hay invasión, invasión, los gringos, los gringos. Y yo dije, pero ¿de qué? ¿De que no? ¿Que quieren que Noriega se vaya? Sí, Leslie estaba encinta, estaba casi a término. Con cada bomba era una contracción. Fue increíble, ¿no? Bomba. Habían tantas cosas sucediendo enfrente de uno que había que nada más poner una silla ahí, dejar que pasara un soldado y otro herido y la gente cargando 3 y 4 Betamax. Recuerdo que empezaron a pasar gente enfrente de mi casa cargando televisores, estufas, lavadoras, ropas que estaban rompiendo todos los almacenes que estaban en calle 50. Ya ha empezado el saqueo. Nunca me imaginaría cómo había personas física y biológicamente capaces de cargar lo que cargaban. No había llegado a mi casa con un saco de zapatillas cuando había gente que no se atrevía a meterse en los almacenes. Así que yo se la facilitaba. Ay, dame lo que quiera por eso. Pues, dame 5 dólares, dame 10 dólares, dame 10 dólares, dame 20 dólares. Y allá adentro nosotros estábamos ahí como quien está en una buena fiesta. Estábamos intercambiando los libros. Dame este Cervantes, coge este Dostoyevsky. Yo digo que se puede decir, una Navidad bien triste, pero a la vez bien, o sea, bien jugosa para todo lo del Chorrillo, porque tenían su comida, su cena de Navidad y todo eso. Cuando Sammy nació, el cuento de nuestra familia es que Noriega se rindió 1 hora después. En efecto, ¿sabes? Fue como a las 4 de la tarde, una cosa así. Y no recuerdo a qué hora exactamente fue que Noriega se rindió en la Nunciatura, que también estaba cerca de You could hear the rock music in the hospital. Sí. Habían bocinas dirigidas desde arriba y también desde abajo hacia la Nunciatura, directamente. Entonces, bocinas de alta potencia, por cierto. Casi 1 kilómetro podía estar escuchando la música que ponían. Para mí me gustaba. Me imagino que para el hombre era una tortura. Eran canciones del rock más fuerte que había en esa época, pero también algunas contenían mensajes. Bang Your Hand, que era de Quiet Riot, Come on Feel the Noise, que era algo pegado para nosotros en esa época. Welcome to the Jungle, que era de Guns N' Roses. Welcome to the Jungle, we take it day by day. I want you, you are gonna bleed, but it's your price you pay. Nunca pensé que se iba a entregar. Nunca pensé que se iba a entregar. Pensé que se iba a matar primero. Porque quizá en ese tiempo yo lo hubiera hecho. Quizá en ese tiempo yo lo hubiera hecho. Yo confieso que la verdad que ese momento lloré. Y lloré por muchos minutos. Porque creo que ahí fue donde expresé una sensación de triunfo, pero como le dije anteriormente, de alivio. Nadie aquí tiene claro por qué se dio una invasión. No que fue por tumbar Noriega. No. Otros piensan tienen otras ideas. ¿Cómo vas a agarrar y vas a destruir un país por agarrar a un solo hombre? Eso es inaudito. Debe decirse que antes de la invasión,
hubo. Uno, un dictador muy corrupto, narcotraficante, criminal, como era Noriega, metido en contrabandos de armas. Uno. Pero segundo, que ese criminal corrupto y todo estuvo avalado por los servicios de la CIA, de la DEA y del propio cerebro mayor que era George Bush padre. Cualquier persona normal tenía que le daba náusea a la dictadura y le daba náusea a las políticas norteamericanas que hizo posible esa dictadura. Cuando el Congreso les dice que no hay más dólares para tumbar gobiernos, sean comunistas o no, y Bush, y la CIA, y la DEA, y todos los servicios de espionaje se ponen de acuerdo para que los carteles de la droga de Colombia, Medellín, Cali, con Noriega de un gerente general de operaciones y el coronel S. Oliver North, de jefe de todas las partes estratégicas, metan droga a los Estados Unidos como les dio la gana a los carteles, como empresas comerciales. Nada más que half and half. Noriega comenzó como agente de Estados Unidos y después se divorciaron él y Estados Unidos. Vamos a decir que el matrimonio resultó no muy feliz. O sea, cada uno tiene una historia diferente de lo que pasó, ¿no? Pero realmente fue muy triste ver el país de uno como que uno está acostumbrado a ver cosas así como esas por televisión. Y es diferente cuando uno la vive en carne propia. No me explico por qué ahora no se enseña la invasión. ¿Por qué no le enseñamos a nuestros estudiantes? Queremos eliminar materias de historia y de geografía y de sociales de las escuelas, del currículum, pero ¿por qué no hablamos de la invasión? Decretan días libres por muchas tonterías, cuando de ese día debería ser un día nacional de luto. Sea lo que sea por quien haya pasado, murieron muchas personas, del lado de allá y del lado de acá. Pero a nadie le importa. Este fondo también me gusta, pero creo que ya mejor vámonos con esto. Vámonos con estos de lado. Vámonos con estos, los muertos aquí y la cámara como por ahí donde estás tú, sí, como ahí. ¿Cuántos tenemos? 9. Esta vaina. Ponete en el dedo. Uy, qué miedo. Yo me puedo meter en una. ¿Quién graba? Lara. Lara, sí, pero Lara no. Ok, entonces digamos que tú estás en una. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver. Podemos hacerlo también. Aquí hay otro señor que podríamos hablarle. ¿Le hablamos o no? Estamos filmando una escena de un documental que estamos haciendo sobre la invasión. Y nos falta una persona. No sé si le interesaría ganarse algo con eso. Sí, está de ánimo, ¿no? ¿Tiene agua? ¿Tiene agua? Sí, agua sí. Agua. ¿Tuviste estabas en la invasión aquí? No, estaba en Cerrillo. Bueno, perdón, en Panamá me refería. ¿Viste cuando recogían muertos y eso? Sí, casi de la 27, toda la calle, hasta la 21 por la calle todo. ¿Había muchos muertos? ¿Y viste en el momento que los recogían cómo era? Sí, lo agarraban y tiraban. ¿Los tiraban? Sí. Bueno, pero no, está bien, pero nosotros no estamos haciendo las recreaciones exactas así tipo Hollywood. Si se nota que es una persona viva no pasa nada. Es nada más la cosa simbólica de subirlas. Pero tiene que cerrarlo un poquito más. Se ve abierto. Ok, ¿listos? Todo el mundo quieto. ¡Acción! Vete para la pinta, ¿ya para qué voy a hablar más de esto? Roberto, ¿podemos poner tu micrófono un minutito para que se escuche? ¿Dónde estabas tú para la invasión? Creo que el sábado estamos en un lugar acá abajo
que ya no existe, que se llamaba un bar que se llamaba La Barbina. Y vino un amigo mío que vino de Estados Unidos con un show a cantar a Panamá. Y él me dijo, Blanco, me fue a buscar la carta y me llevó 2 boletos. Ulises. Ulises. Esta es la de no más. Exacto. Para. Dale, vamos. Mejor sigue el trago. De agua. 20 para las 12 o 12 y media, llega mi mujer. Como yo tenía plata y estaba gastando plata, mi mujer llega, papá, vámonos para la casa porque hay invasión, hay invasión. Entonces yo me imaginé que era que mi mujer no quería que estuviera en el bar gastando plata. Y yo le dije a mi mujer, por respeto, entonces, este es para la mierda, tú lo que quieres es que no esté gastando plata. Yo me voy a gastar mi plata aquí. No, papá, no, en serio, que la invasión, ¿qué invasión de qué? No quiero nada de eso. Mi mujer se fue llorando. Bueno, si te matan es tu problema. Bueno, está bien, pues. Pan, nos fuimos. Mi mujer se fue, estoy tomando así, y comienza el show de Ulises. El Ulises, ¡pa! Y después vienen los enanitos verdes, comenzaron a tocar, comenzaron a tomar. A mi compadre sale para afuera porque oyó un ruido. Me dice, compadre, es mejor que nos vayamos para la casa porque la verdad que hay invasión. Le dije, ¿qué invasión? ¿De qué es esa huevazón? Tú también igual que... Te llamó mi mujer, tú le estás... No, compadre, venga. Salimos hacia afuera del bar y correctamente se veían los bombazos. Mira para allá arriba. Y cuando yo miro, rojo, azul, negro. Ahora yo tú le tenés que decir, compadre, vámonos para la casa porque esto es invasión. Yo borracho hasta la mierda, bueno, estos gringos vienen aquí a molestar. Entonces llegó un parcerito y me para la maleta y me regala una ametralladora. Coge una ametralladora. Dame acá que voy a defender a Noriega. Yo me fui para la casa. Primero me fui para la casa, que no sé qué. Saqué la ametralladora, voy a defender a Noriega. Me agarraron todos los pelados y me amarraron. Papá, usted está loco, que no. Si no, hoy en día estuviera muerto, para usted era. Eso fue. ¿Ibas para la calle de verdad? Yo iba de verdad, porque el tipo me dijo, pero borracho, yo voy a defender a Noriega, que no veo. Y ahora me agarraron los pelados, hermano, y me amarraron. El día siguiente amanecí al lado de la cama amarrado. Y después de la invasión, comenzó la gente y que no, que buscando a Noriega por todos lados. Viene el batallón de dignidad a asaltar y a robar la casa. Saqué la ametralladora y me paré en la calle. Ahí me paré y decía, que se mete, se muere, hermano, a mí no me importa. Comencé a cuidar a todos los vecinos. A estos vecinos que yo defendí, comenzaron a llamar a la zona, diciendo que yo tenía a Noriega en la casa escondido. ¿Cuánta gente murió en la invasión? Bastante, hermano. Bastante. Hay tipos que tenían un tiro en la cabeza aquí, unos huecones así, padres construidos en mano, mujeres construidas en mano, una familia entera en un carro quemado. Malo. Y estoy viendo ahí todo en la calle. Yo estaba preso en la tercera galería de la Modelo. Nadie más que yo y los presos que estábamos ahí pudo ver cómo fue todo. Porque la gente estaba escondida ahí. Eso no fue una invasión, señor. Eso fue un asesinato con premeditación, alevosía y todo. Ellos llegaron a las 12 de la noche, el cielo se llenó de helicópteros, de aviones y todo. Nosotros ahí viendo la gente correr. Bueno, después de 15 minutos de los aviones estar bombardeando el cuartel, que en el cuartel no había nadie, 3 muchachos ahí durmiendo. Llegó la infantería por las calles. Nosotros de ahí arriba veíamos a los soldados. Entonces, como yo vine heroica, una invasión, y ahí aquí no había con quién, venía la gente corriendo, mujeres y tal, y me traían así de nada. Noriega era un agente de la CIA, señor, estaba en manos mi madre hacía muchos años. Toda esa vaina de la invasión fue una pantomima. Eso fue planificado. Porque aquí el pueblo estaba en el poder y eso no le convenía a los norteamericanos. Entonces hicieron la comedia de una invasión. Esa invasión fue una comedia, eso no fue invasión. Eso fue una comedia. Estoy saliendo ahí. Sí, estoy grabando. Estoy hablando vainas que no sé, no debería de hablar porque... Bueno, ya dije, ya qué mierda. En detalle, a las 4 de la mañana rompimos las puertas y salimos. En toda la esquina del límite que llama, del paso para la zona y para acá, vimos
cadáveres despedazados en la calle, porque hay unas tanquetas que no son de llantas, sino de oruga. Pasaban y pasaban, así que los señores norteamericanos antes de amanecer ellos trajeron unas máquinas que lavaban el piso y se tragaban la carne esa por la máquina. Digo yo, presumimos nosotros que era con el fin de que los periodistas no tomaran esas fotos, pues. Que los periodistas no tomaran esa vaina, esa carnicería que había ahí. ¿Cuánta gente murió en la invasión? Ay, señor. Eso nunca nadie ha podido hacer un cálculo preciso. En Juan Díaz nomás hicieron cosas comunes para echar la carne a la señora que no. Nadie nunca ha podido sacar un cálculo. ¿Por qué? Porque fue mucha gente. ¿Pero por qué no han podido sacar un Pero, cálculo? ¿cómo va a sacar cálculos? ¿Quién se va a especializar en esa vaina? Nadie quiere ahondar mucho en eso porque le puede ocurrir un lamentable accidente, ¿no? Como esta película que estoy haciendo no trata realmente de lo que pasó en la invasión, sino de la memoria de la invasión, no voy a usar ni fotos ni videos de la época, pero sí tengo que verlo porque es cine. Entonces vamos a ponerlos a ustedes sin maquillaje, sin sangre, sin nada, así como están, acostados como si fueran muertos. Está lloviendo muy duro. Así mismo. Así mismo. Vamos pues, vamos a la guerra. Bueno, aquí, usted se acuerda aquí en la acera. Están pegados los muertos, están dispersados. Aquí tirado para allá, tirado para acá. Bueno, ahora los dispersamos un poco. Todavía no se tiren. Y ustedes, para este lado, vengan para acá. Cuidado, niños, que yo me tengo que meter para acá y no quiero moverle la cámara. ¿Tú viste ahora cuando lo teníamos en el piso? Era más o menos así, se veía. Casi así, sí. Más pegado para la acera, señora. Ahí. Porque Dios dice que de lo que de gracia recibí, de gracia doy. Cuando ellos vituperan contra el evangelio, contra los hijos. Mi casa en ese tiempo estaba situada en un lugar donde se veía cómo pasaban masas de fuego de la zona del canal hacia Panamá. Mi esposa me dice, ¿qué pasará? ¿Serán fuegos artificiales? Le digo, no. Pasa algo, voy para el hospital. Cuando llego acá me entero que habían llegado 2 muertos. Pero, ¿qué pasó? Dice, no, hay una invasión. Digo, pero ¿qué tiene que ver una invasión con estos muertos? Dice, no, es una invasión de los norteamericanos están invadiendo Panamá. Digo, pero ¿cómo que la invasión? Eso siguió bajando y llegando cadáveres. Yo recuerdo que la primera noche nosotros íbamos por 480 y algo. Y seguían llegando y siguieron llegando. Yo calculo que aproximadamente como unos 800 o algo por ahí arriba. Porque digo, se comentaba de la cantidad, ¿no? Digo, pero si la cantidad nosotros la notamos, ¿ves? Quizás me vaya a faltar 1 o 2, ¿no? Pero cuando voy a buscar el libro no tenía hojas. Todas esas hojas le habían arrancado, menos las otras. Todo el resto de las hojas, porque ya ese era un libro ya usado. No es que era un libro nuevo, ¿no? Entonces todas esas hojas ya no existían. Pero entonces yo digo, ¿será que ellos se la llevaron pues, para tener un récord? ¿Crees que algún día se sabrá cuántos muertos hubo aquí? Yo creo en el lema de los aymaras de papelito habla. Ok. Esta es la publicación a página completa de la lista, el que se hizo en todos los periódicos de Panamá, tal, qué sé yo. Esa es la primera lista. Primera lista que se hace pública. Hasta el momento es la única que se hace pública. Sale esto como fruto de una investigación del Centro de Estudios Estratégicos. ¿Cuál es su función? ¿Está hecho para este tipo de proyectos? No, el Centro de Estudios Estratégicos es un centro fundado en 1990 para otras cosas, que se metió a hacer esto porque nadie lo hacía. El Centro de Estudios Estratégicos es esa esquina, de aquí para allá. Hacía varios años que no venía a Panamá y llegamos a Panamá el 20 de enero del 90, es decir, exactamente un mes después de la invasión. La primera pregunta es,
cuántos muertos hubo. Y en ese sentido se hablaba de 43 y de 7.000. Bueno, un momento. Entonces, ¿qué hicimos? Aquí está en orden alfabético y con todas las claves, claves de verificación, los nombres de los fallecidos que nosotros íbamos identificando. Harold Luna Edgar aparecía como Harold Luna Edgar en otra lista. FD, Fuerzas de Defensa, murió de disparos y esquirlas. Roberto Abdiel Rivera Castillo, disparos en el pecho. Íbamos incluyendo, íbamos tachando, íbamos eliminando. O sea, digamos, este es el cuaderno de la investigación. En este cuaderno, que en algún momento lo empezamos, por aquí mismo lo seguimos, y esto nos demoró, pues, 1 año y medio, más o menos. Al Centro de Estudios Estratégicos le da lo mismo que sea 1 muerto o 1.000 muertos. Lo importante de esto son 2 cosas. 1, existieron listas. 2, obviamente el Comando Sur tenía una lista. 3, la Iglesia Católica, la jerarquía tenía una lista. Nadie nunca jamás la quiso hacer pública. Todavía no habían inventado este concepto diabólico de víctimas colaterales. El interés es sencillamente minimizar lo que había sido una intervención, entre comillas, quirúrgica a Panamá para secuestrar, capturar, enjuiciar, etcétera, a este Saddam Hussein tropical que hubiese sido en origen. Había aviones volando, helicópteros volando. Todo eso que es el área de Curundú y el Chorrillo estaba en llamaradas y en humo hacia allá. Hacia Ancón, hacia el área de abajo de Ancón y más adelante para el área de los ríos también era humo y llamaradas porque ellos mismos habían lanzado bombas calculando supuestamente pegarle a los cuarteles. Se veía toda la avenida y se veía cómo corría la gente para romper los almacenes, robar, cargar cosas. Gente gritando desde las casas, otra gente con ollas en las manos, celebrando la invasión, tocando las ollas, haciendo ta, 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 como si estuvieran felices de que estuvieran matando gente. Y la decisión que se tomó ese día era seguir atendiendo. Lo que pasó el día, te cuento, el día de que yo había, como por la calle, te pasaban gente vendiendo, por ejemplo, perfumes de marca a $5. Ajá. Queriendo vender cosas del saqueo. Entonces, mis huéspedes se iban para la calle a comprar esas cosas. Entonces, los senté allí a hablarles y por esa pared entró, había una tanqueta en la lotería. Donde está la lotería, enfrente. Pero después vinieron a decirnos que fue porque el muchacho llevaba un niño que no tenía ni 19 años, que era el que estaba cuidando la tanqueta, se quedó dormido y se le disparó. Cuando yo oí ese estruendo, yo automáticamente me tiré al piso. Pero en ese momento yo pensé, mi hija. Cuando mi mamá me vio, yo tenía pedazos de esquirla, como si fueran pedacitos de carbón clavados por toda la cara. Y una línea aquí, que fue el surco que me quedó cuando yo volteé a escuchar el sonido de la metralleta. Y esa misma bala que me atravesó la frente o que me dejó una marca como de quemado, fue la que a Celina le entró en el centro de la frente. En ese mismo momento a mí me cayó una aquí. Ella cayó a la par conmigo, pero ella cayó con el cerebro derramándosele atrás, sangre hacia aquí, espuma de sangre, burbujas en la boca, los ojos le bailaron. Fue muy impresionante ver cómo en un segundo ella había quedado muerta, o sea, no hubo más. Y que a mí me había entrado y que yo no sabía ni siquiera qué me había pasado, yo solo veía un hueco en la camisa. Y yo pensando en esos segundos, ¿cómo se lo digo a mi mamá? Porque ella me vio caminar normal, porque yo en ese momento no la quería asustar. Y cuando ella me dice, le digo, mamá, me voy con Celina para el hospital que está muerta, me dice, no, que la lleve Miller, que era el seguridad. Ella dijo, no, aquí te curamos y te quitamos eso. Y le digo, mamá, no,
mamá, siéntate. Y ella no se quería sentar. Ya estábamos conversando porque nos habíamos ido de esta área y nos habíamos metido en el bar que quedaba hacia allá. Y le digo, mamá, siéntate. No, no me voy a sentar, siéntate tú. Le digo, mamá, es que yo también tengo un hueco. Y me volteé y me vio la camisa toda rota, ensangrentada. Y entonces quedó sentada. Y estabas justo viéndola cuando pasó. Estábamos contando $25 en dólares. Íbamos por el 23. Si hubiese sido $2 más tarde, ya hubiéramos estado caminando hacia el bar. Aquí había pared, entró por la pared. Esas balas... No, había vidrio, mami. Vidrio. Eran balas calibre 50. Son unas balas de este tamaño. Ahora, lo que yo no sé es si el muchacho se durmió y se le fue para arriba o se durmió y se le fue para atrás. ¿Una película, Choco? Sí, un documental sobre la invasión. Pero yo tengo fotos para venderte si quieres. ¿Para vender? No, gracias. ¿Tú eres panameño? Sí. ¿Viste? Te puedes regalarlo. Recibieron un balazo aquí de un tanque. Oh, sí. Que estaba en el Soloy. Yo tuve una amiga que murió aquí casualmente, trabajó ahí. Era mi amiga. Yo también tuve un balazo ese mismo día. Ella cayó encima mío. Sí, yo me acuerdo. Una negra muy linda. Felina, preciosa, sí. Mi amiga. 23 años. Mira, 23, esto hace 20 y tantos años. Estaba Miller, el ex esposo de ella era amigo mío, jugamos baloncesto juntos y todo eso. Dejó un niño de 6 años. Un niño está grande, ya está grandísimo. Ya es un hombre. Sí, ya es un hombre. William. Sí. Gracias a los americanos, bueno, murieron muchas personas humildes también y gracias a ellos estamos en democracia, hay que darle las gracias a ellos también. Entonces, ¿tú preferías que te controlara un gringo que te controlara un panameño? Bueno, yo le voy a decir algo. Mi punto de vista como panameño, yo soy feliz de tomar una Coca-Cola y comer una hamburguesa y una papa frita. Cuando te termines de educar y aprendas lo que realmente sucedió. Lo que pasa es que tú eres militar, tú viviste bajo el régimen militar donde disfrutaban y el pobre sufría. Tú dices que eres bautizado por un coronel. Casualidad. Mi hermano, yo como panameño, el régimen más corrupto que ha existido en Panamá ha sido el de Noriega. Y el día que se muera aquí vamos a hacer una fiesta más que el Carnaval Grande de las Tablas. Con lo corrupto que era. Allá viene Naya. Nosotros le lavábamos la tanqueta a los gringos. Nos pagaban $4. Tipo carguaya, sí. Las tanquetas, las que ellas cogen para tirar y llevar el audio. Esto estaba serio. La invasión cayó a las 12 de la noche. ¡Boteja! De la barriga. Cuando llegamos, encontramos que estaban bajando los paracaídas con los soldados. Pensábamos que eran americanos, pero eran puertorriqueños nacionalizados americanos. Ellos caían, quedaban medio enterrados en la lama hasta la cintura. Comenzaban a gritar, por favor, ayúdenme, por favor, ayúdenme. ¿Se hunden los pies o no? Ahí te veo los pies. Te veo los pies. No, entonces mira, prueban el hueco. En el hueco entre la... Pareciera que estuviera hundido. Sí, parece. Sí, se ve bien. Moisés, usted puede venir y sacarlos. Comenzaron unos a gritar que le ayudaran, otros comenzaron, en vez de gritar, comenzaron a disparar. Así que a nosotros no nos tocó otra que también agarrar y nos fuéramos a disparar también contra ellos porque eran ellos o nosotros. ¿Usted vio a la gente cuando sacaron a los paracaidistas del agua? Bueno, ya después en la madrugada vi a unos civiles que comenzaron a sacar a algunos del agua con soga porque ellos les llamó la atención de que hablaban español. ¿Puedes con la pala? Ah, ya tú estás hecho leña. Entonces, ¿así fue que cayó el gringo? Ellos pensaron que al tirarse iban a salir corriendo después que soltaban paracaídas y se encontraban con toda la lama que había. Más abajo, más abajo, más abajo. Entonces la gente comenzó a llegar casi, pero después comenzaron a llegar los brazos como él dice. Ahí fue donde vino y se tiró uno abajo. Ahí un Black Hawk tiraron abajo. Sí, nosotros agarramos un RPG aquí así. ¡Bum! Se fue abajo. ¿Tú lo hiciste? No. Ah, ¿pero lo viste? Pero sí estaba ahí. Del lado allá habían como unos 20. Del lado acá no, porque yo no estaba del lado acá. ¿Se acuerda todavía? Y después cuando ellos comenzaron a sacarlo, a nosotros comenzaron a venir los blajones, nosotros nos fuimos. ¿O cuántos tú crees que se bajaron ustedes? En esa, como media hora, que fue como unos 25. Y acá, ahí se bajaron. Me quieres, te quiero,
divina mujer. Prepara un poquito de café. Sí, porque esto nos va... Esa es la manera que estoy haciendo. Cada uno está diciendo su verdad. Y si su verdad es decir una mentira, pues esa es su verdad. Yo la acepto así. O sea, no planeo ser objetivo en el sentido de que no puedo ser objetivo. Del momento que yo decido filmar a este y no al otro, Claro. y quiero hacer algo, digamos, que también tiene mi parte, pero sí quiero, digo, la intención es tener las voces de cada uno diciendo su pedacito de historia y tratar, digamos que si cumplo mi cometido, tratar de que con todo eso una audiencia pueda entender lo que pasó ahí o lograr su propia conclusión o explorar más. Yo creo que una de las cosas más importantes de lo que estás haciendo también es darle una voz al dolor que hubo. El dolor que hubo no habló aquí realmente, ¿sabes? Porque fue un dolor que nos dio, yo creo que fue tan enorme y yo creo también que fue tan vergonzoso todo, que hubo gente que se quedaron con eso adentro. Y yo creo que es importante que eso salga y por lo menos lo enfrentemos, que es lo que a mí me parece que es importante, es enfrentarlo, ¿sabes? Es una cosa muy difícil. La gente que no apoyaban la invasión de pronto eran norieguistas, ¿sabes? Y los que apoyaban la invasión entonces eran de gringos, o sea, y todo se limitó a esos dos argumentos. Y en el medio está toda la gente que murió, toda la gente que sufrió, toda la gente que pasó por todas las tragedias que pasaron prácticamente en silencio. Eran muchas cosas donde uno no está entrenado. Acuérdate, a mí me sacan de un escenario donde yo estoy retratando a novias felices, tirando su ramo, o una quinceañera emocionada porque le cambian sus zapatos y le ponen sus anillos, y de repente estoy retratando gente muerta, montado en un helicóptero, que eso para mí solo era un chisme montado allá arriba. ¿Qué hacías antes de la invasión? ¿Cuál era tu profesión? Fotógrafo del estudio de la base de Albrook. Todos los americanos que venían a Panamá, que necesitaban fotos para su visa, para lo que sea, ese era el único lugar autorizado donde ellos podían ir. Ok, vamos entonces primero al Chorrillo, ¿right? Sí, al Chorrillo. Ok. La idea era registrar la precisión de los targets que ellos tenían. Como el target principal era el cuartel central, sobrevolamos esa área y ellos mismos estaban sorprendidos de los chambones que fueron, porque no tuvieron gran tino, sino que habían fallado por kilómetros. ¿Viste el área verde esa? Ahí es donde estaba el cuartel de Noriega. Ahí. Voy a tomar la foto para poder compararla con la que tomé ese día. Ese edificio estaba totalmente destruido. Por supuesto, todo, no había techo por ningún lado aquí. Ninguno de estos edificios tenía techo. Todo esto estaba destruido. Si ese cuartel estuviera en un barrio rico, te aseguro que no le tiran ni una bomba. Toda la gente del Chorrillo corrió a este lugar. No se cabía de gente. Estábamos como una frase que se dice sardina en lata. Yo trabajaba en este sitio cuando fue la invasión y también vivía aquí en este sitio. Esta es la realidad de cómo quedó nuestro barrio. ¿Me puede contar un poco de cada una? Estos son los multi. Estas son las multi que también quedaron con vida. ¿Y todo esto aquí qué era? Todo esto eran las casas de la 27, la 25, la 25, la 26, la 27. ¿Esta es la iglesia? Ajá, arriba. Esta es la iglesia. ¿Y esta? Este es el hogar de ancianos. O sea que es lo único que no quedó destruido. Me imagino que son áreas que no debían tocar, ¿no? Porque ahí a la iglesia se refugió todo el mundo. Y esta casa que está aquí destruida vivía yo. ¿Esa era tu casa? Esa era mi casa. Esa. ¿Estabas ahí? Sí, yo estaba en mi casa. Yo estaba allá durmiendo.
vamos a sacar fuego por las ventanas, ¿verdad? Y el material que se está quemando allá adentro con las pacas y el combustible puede hacer la simulación que sí es una casa del Chorrillo. Échale más. ¿Y los bomberos pudieron hacer algo? No, los bomberos en realidad no pudieron atender la situación, era por el tema de las detonaciones que había, porque había mucho cruce de disparos, y eso me imagino que era esto, debe ser un riesgo, ¿no? Hoy en día, cuando una casa se quema en el Chorrillo, se suena la alarma y salen los carros de 3 cuarteles. Como es un área donde las casas son de madera, la propagación es inmediata. Toda esta barraca hasta arriba estaba prendida. Y ustedes también estaban en una casa de madera. Ajá, y ya se había prendido todo y estábamos en el balcón que era de cemento. ¿En qué piso? Este era el primero, pero era alto, porque abajo habían unos comercios. Y nosotros, cuando nos dijeron yo pensé rápido, yo chuleta, y quedamos así. Y me decía, Rita me decía, mamá, salte usted. Y que no, tiré el más chico, que ahora tiene, ay Dios, ahora tiene 33 años, Rafa, ahora tiene 33 años, estaba chiquito. Yo le dije, salta que allá abajo te van a esperar. Y venía un muchacho con un balde ese de metal. Y yo le grité de arriba, ¿qué? Apáñamelo. Y él bajó el balde y yo le dije, porque salta. Rafa saltó. Él lo apañó, le dije, corre para la zona, corre. Y él corrió, pero él tenía miedo porque yo estaba arriba. Y de repente vino mi nieta, mi yerna, se tiró. Después yo ayudé a una vecina a tirar los hijos abajo. Y ya quedamos, Rita y yo. Y yo le dije a Rita, tienes que saltar. Me decía, mamá, no, salta tú primero. Y yo, que no, salta tú primero. Yo te quiero ver allá abajo. Pero cuando ella saltó, ella quedó tirada. Se había golpeado la frente. Mi yerna se fracturó todo esto aquí. Y yo le decía, párense y corran. Decía, no puedo. Y tengo que bajar. Y había un tendedero. Y yo pensé que con eso yo iba a bajar bien. Y me agarré el tendedero y me enrollé así. Ahí bajando, pero que va la calor del fuego me sudaba las manos. Así que yo tuve que aguantar así, pero de repente me fui así. Yo quería como volver para arriba. Y cuando caí de rodillas. Ahí está mi hija, ciega y inválida. Yo estaba sentada en el comedor cuando sentimos un primer impacto fuerte, un ruido fuerte. Yo me viré así para decirle a mi esposo, él estaba aquí en la cocina. ¿Tú oíste eso? Enseguida que yo me viré, entró el misil por el techo del apartamento, impactando de este lado, abriendo un hueco aquí. Esa pared se fue abajo, abrió una pared grande, un hueco grande de este lado. El misil salió por la cocina, la lavandería y salió al balcón. El misil soltó sus fragmentos, sus esquirlas. Todo el techo estaba sobre la mesa, teníamos la llave encima de la mesa. Uno de los fragmentos del misil entró aquí en este cicatriz que tengo aquí. Me tiró de un lado del comedor a la sala. Yo caí de este lado. Yo caí del lado de la sala y sentí que mi cabeza había volado en pedazos. Ahí quedé tirada, toda la alfombra del apartamento, todo eso que ustedes ven aquí son parte de las esquirlas, que toda la alfombra se había encendido, todo esto estaba en llamas, con humos. Mi niño de 1 mes y 10 días estaba en la sala, acostado. Todo yo lo veía oscuro. Cuando oigo la voz de mi esposo que me decía, Lucy, párate, pero la voz lejos, como si ya yo no estaba aquí. Cuando yo me sentí con vida, comencé a palpar la cabeza de mi hijo, el brazo de mi hija. Mi primera impresión era que todos estaban partidos en pedazos. Comencé a orar, a decirle al Señor que me ayudara, que me diera fuerza, que me permitiera levantarme. Yo pensé
que todos habían muerto y que yo era la única sobreviviente a nivel de Panamá, porque los helicópteros todavía daban vuelta aquí en el techo. Yo me arrastré, cogí a mi hijo de 1 mes y 10 días, lo cogí en mis brazos, me arrastré todo esto aquí, bajé las escaleras, me puse en la puerta. El impacto del misil cuartió la puerta, pero la rejilla de hierro que ustedes vieron al subir estaba cerrada, estaba con llave. No podíamos salir. Los vecinos corrían de un lado a otro desesperados debido a que los helicópteros todavía daban vuelta, gritando, pidiendo auxilio. Nosotros estábamos aquí encerrados. Como la llave estaba en la mesa y todo el techo se había venido sobre la mesa, no encontrábamos la llave para poder salir. Mi esposo subía y bajaba esas escaleras nervioso. Lucy, ¿dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? Yo le dije, yo no sé dónde está la llave. Teníamos un pedazo de llave en uno de los closets atrás en el cuarto. Yo le dije, busca la llave que está en el closet. Mi hija bajó caminando. Yo tenía al bebé así, acostado en mis brazos. Cuando mi hija lo vio, me dice, mamá, Isaac, ¿estás muerto? A la verdad no sabía si estaba vivo o estaba muerto, porque Isaac estaba con los ojos abiertos, la cara blanca, sin poder moverse. Yo le dije, no, él no está muerto, pero yo no sabía si estaba muerto. Quedó de una vez inconsciente, porque uno de los fragmentos entró en su cráneo y había quedado paralizado la parte izquierda de su cuerpo. Él me lo puso en un costado de aquí, me lo recostó. Mi hijo Noé bajó caminando, sangrando su cabeza y su abdomen. Todo era sangre, no sabíamos dónde estaban las heridas. Mi hija Yubisol, que era la más grande, bajó y cuando me mira así que me pregunta por el niño, tenía su ojo casi afuera sangrando. Me dice, mamá, ¿quién nos hizo eso? Y le dije, yo no sé, mami, los gringos, ¿y que por qué no hicieron eso? Yo le contesté que no sabía, que era una invasión. De allí, en medio de la desesperación, mi esposo subiendo y bajando, una de las vecinas nos vio, pudimos quitar la puerta, pero la rejilla permanecía cerrada. Y con el pedacito de llave que estaba en el closet, se la pasamos a la vecina. Fue un gran milagro, porque hierro con hierro no pega. Ella puso la llave y pudo girar y la puerta se abrió. Los diablos es la alegoría fantasiosa, la fantasía, la cosa mágica de lo que es el bien y el mal. ¿Ah? El bien y el mal, la lucha del bien y el mal. Yo fui al Chorrillo con un montón de periodistas extranjeros, fuimos allá, que los llevé, y estaban todo el mundo allá, estaba la gente muriendo, y estaba la gente sacando en pedazos, y estaba la gente, pero era una cosa horrorosa. Y estaban cientos de bolsas negras. Y ahí estaba sucediendo algo. Había una muerte. Pero cuando tú te trasladabas, que porque fue fecha de Navidad, tú te trasladabas a Catedral, tú veías a la gente, de repente un saqueo colectivo, y tú veías a la gente con millones de cosas. Millones de cosas como qué? Como trajes de chifón. ¿No? Trajes de chifón azul, así, con cosas, y con los tiquetes de la compra todavía ahí puestos porque costaba 300 y pico de dólares. Las mujeres lo llevaban. Una mujer del barrio no podía pagar 300 y pico de dólares por eso, pero lo llevaba. Y veía la tanqueta con todo el mundo, con las ametralladoras, y la gente diciendo, vayan a dormir, no sé qué cosa, y la gente con la cerveza y el jolgorio, y eso formaba parte de la situación de Panamá. Dale. Recótate la espalda. Recótate la espalda. ¿Qué altura va? Es que si no la levantas, no la puedes caminarla por lo menos 10, 20 metros. 10, 20 metros. Sí. Ajá. Espérate, aquí dice Scott que nadie hacía eso. No había tiempo para amarrarla con nada, la gente la agarraba en un peso y se la montaba. Y ayúdame a montármela y se la montaba en el hombro y se la llevaba. ¿Cómo? Ay, tú agarras la ella llama y se la lleva y va para adelante con su nevera. Así que eso no hay que amarrando soga ni nada. ¿Puedes así? Sí. Claro, así se puede. Ese era el tiro.
¿Cuál es el tema? No, estamos haciendo es de la invasión, como el saqueo. ¿Se parece o no? Ya, eso no tiene... Usted me va a hacer eso. El pueblo ha sufrido mucho. Usted va a revolver ceniza nuevamente. Eso no sirve. No, pero bueno, es un tema que hay que hablar. hablarlo. Usted lo ve su parte, pero yo no lo veo así. Bueno, yo lo respeto. Dispense la molesta que le diga eso, pero ya eso quedó ya en el olvido. Como si yo lo hubiera parido. ¿Qué es lo que se trajo la vaina? De la invasión. Todo bien. Agárrala. Bueno, aquí estamos en la bollería. Esta fue la primera bollería que... Esta fue la primera que te acuerdas que estaban unos manes aquí con unos rifles que no dejaban que nadie se metiera. Bueno, el batallón Estaban la gente de ellos sacando todo el oro y toda la vaina y no dejaron que nos metiéramos hasta que después que ellos se fueron. Cuando ellos se fueron fue que nosotros pudimos penetrar. También, obvio. Después que ellos se fueron porque nosotros nos metimos a recoger todo lo que estaba tirado aquí, ¿ves? Había hasta gente muerta y todo aquí tirada en el área. Todo esto, gente cortada por desesperado, por meterse a la mueblería, la bollería se cortaban, rompían los vidrios sin querer. Ahí era donde vivía la mayoría de los malhechores aquí del barrio. Sí, aquí mismo esta vez. De la invasión. Le decían la Casa Grande en ese tiempo. Después de la invasión le llamaron la Anunciatura. Sí. Porque se metían todos los malhechores, así como Noriega se metió en Anunciatura, así de allá para acá. Le llamaron la Anunciatura. Un friend mío, que es siervo ahora mismo, un gran pastor de Dios, se llama Danilo, entró ahí a la pensión universal. Y llegó a la misma cosa donde pagan para entrar a la pensión y le enseñó una granada. Allá la tía, tú no vas a entregar la plata. Esa granada la habían sacado de por allá abajo, de Clasitropa, por allá. Y el man vino, estaba limpio, el man vino hasta aquí con la granada así, de si tú no me entregas la plata que te vuelva, yo estaba aquí parado, ¿eh? Ese día yo lo acompañé. Y él me dijo que cara, espérame aquí. El man entró y peló la granada y la quedó fue entregándole toda la plata y nosotros nos fuimos. También para ese tiempo también está ahí la satrería de los sombreros, todos los sombreros. Todo el mundo quedó con gorra y sombrero para la invasión. ¿Te acuerdas que eran de cuero, de colores? ¿Te acuerdas con melillita y esto? Sí, lo que comenzaron a robar fueron la gente de la batallón de la dignidad. Y ellos eran los que andaban matando hasta los mismos manes del pueblo, del barrio. Vean que tú tenías una caja de algo y si tú no se la dabas, te agarran y te metían tu pepazo. Tú ibas con un carro lleno de cosas. Ellos se estaban con un carro así tiempo de África, con grandes manes. Ellos mismos te decían, ¿qué pasó? ¿Quieres la mercancía o quieres tu vida? Y los manes soltaban, los manes tú tenías que irte. Ahí fue donde yo me crié. Y ahí era donde nosotros era el antiguo Correo Nacional. Aquí nosotros jugábamos la lata y la escondía y todo eso. Esta acá es el chorrillito, para que sepan. Este es el chorrillito donde apareció la silla presidencial en ese tiempo. ¿Cómo llegó la silla ahí? Bueno, esta silla la jalaron de la presidencia para acá cuando la estaban desvalillando. Un piedrero que la garza se llevaba. Sí, hasta la garza se llevaba. Un piedrero que le dicen culepato. Bueno, esta era la antigua Corte Suprema de Justicia. Aquí condenaban a todo el que caía por homicidio aquí en Panamá. Y mira que todavía existen las letritas de ese tiempo, justicia y ley. Aquí fue donde nos armamos para salir a las calles a hacer barajuste. Entramos al cuarto de evidencia que se encontraba del lado de acá, de la mano derecha. Había muchos cuchillos porque para ese tiempo se usaban muchos cuchillos. Era el cuchillo lo que se utilizaba del 89, 88, 87. Tenía machetes, nadie tenía arma de fuego hasta después de los 89. Del día de la invasión para acá comenzaron las balaceras. Los barrios matando se querían más fuertes que el otro porque tenían armas de fuego. Entonces, un dicho que dice que salieron las armas, nadie le tiene miedo a nadie, ni un peladito chiquito donde tú le dices algo. Antes tú agarrabas un peladito y lo corregías con un cocorrón, ¡bam! Patadón, vaya, y tú hablabas con el papá hasta ahora, tú pateas un peladito. El peladito va, busca un arma y te mata. ¿Y este lugar se parece a donde era la vaina o no? ¿Cómo no? Idéntico. ¿Ese perro muerde o no muerde? ¿Muerde o no muerde? No, espera. Ey, mueve para allá. ¿Tú te acuerdas? Allá en el Chorrito tuvieron la silla presidencial, los manes fumaban encima de la silla. Eso es lo que queremos que tú te metas cinta para que la... ¿No? ¿Ya estaban metidos? Y ahora vete para la cinta. Claro, ruégalo. Un acercamiento si quieres, lo que está haciendo... Claro, ahí mismo, silla presidencial en esos tiempos, 89.
La misma tía presidente. ¡Firmes! ¡Ya! Aquí es donde yo vivo. ¿A ti qué te interesa más? ¿Qué te interesa? No, donde fueron las cosas. Allá fue donde fueron las cosas. Todo fue allá. Si puede ir caminando hacia allá, pero nada más no se ande riendo, como que no la estamos filmando, como que usted esté sola. Ajá, ok. Todas las mañanas teníamos que salir corriendo por toda y cantamos, aquí viene el batallón de la dignidad. Y corríamos, pero bastante, y hasta nos hacían subir al Puente de las Américas y volvíamos, o sea que nos tenían en onda, pues, y de allí también con las armas. Y los arrastres, los ejercicios físicos, nos llevaban a la jungla, y total, nada de estas cosas nos sirvieron, pues. ¿Aprendiste a disparar? Bueno, las armas que ellos nos ponían eran de salva y nos decían cómo teníamos que hacer, pero nunca agarramos una buena taca, 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 nada de eso. ¿Cuál era el comando? O sea, cuando empezaba la invasión, ¿qué había que hacer? Bueno, a nosotros nos había dicho el mayor Domínguez que íbamos a hacer por las calles ¿cómo se llama? El nombre o sea que iba las guerrillas urbanas. Entonces le contesto yo estando en la fila, pero mi mayor, ¿y dónde están las armas? Porque todavía yo era joven, yo pensaba todavía en la liberación latina. Entonces él dijo, él se sonríe y él me dice, las armas las vamos a tener aquí en el cuartel. Cuando usted vea el momento, digo yo, uno en el momento no piensa que íbamos a esperar que nos bombardearan para ir a buscar las armas. Por eso fue que nos masacraron. ¡Batallón Dignidad! ¡Rufina Alfaro! ¡Presente! Y el que no salta es gringo. El que no salta es gringo. Sabemos que era imposible ganarle a los Estados Unidos. Imposible. Y que fuimos muchachos y que en ese momento pensamos que por Panamá la vida. Pero no fue así. ¡Vete a morir! La realidad del mundo de hoy es totalmente diferente a la de hace 24 años. Bueno, y no lo podemos comparar. Hace 24 años, si me decían que vaya a hablar con Benjamín Colón Marco, yo me moría de miedo. Era el jefe de los batallones de la dignidad. O sea. Nosotros ahora vemos aquí una área que ni se parece a lo que era en 1989. En Panamá había alrededor de 10.000 soldados norteamericanos, entre 8.000 y 10.000 acantonados en las bases militares de la antigua zona del canal, y para la invasión vinieron alrededor de 32.000 soldados norteamericanos a las bases que estaban aquí. La invasión tiene el componente que vienen los Estados Unidos tropas para invadirnos y el material bélico, pero la realidad es que era cruzar la calle, porque de esta acera para acá era Panamá, y de esa acera para allá era la base de los Estados Unidos. Siempre territorio panameño, pero era dentro de los tratados, era área de los Estados Unidos. El general Noriega un día salió caminando del 8, el 8 es ese edificio que está allá, que dicho sea de paso, el día de la invasión estaba vacío, igual que el edificio de apoyo, porque era un edificio de oficina, igual que el comedor era este que estaba aquí. El general Noriega un día sale del 8, sale solo, sin escolta, pasa por aquí enfrente y se va hasta el edificio del comando de la Marina de los Estados Unidos, que queda donde está ahora el edificio del área, y ustedes pueden ir a filmar allá. Pasa enfrente, había un árbol de mango, recoge un mango y comienza a comerse el mango justo frente al edificio de la Marina de los Estados Unidos.
Dicho sea de paso, o sea, el protocolo militar, ¿no? Los soldados que estaban de guardia en la entrada del edificio de la Marina, cuando él pasó, tuvieron que cuadrarse y saludarlo militarmente. Hay filmación de eso. Este era el edificio 8. Esta era una de las oficinas de la comandancia general. Yo he aprendido de los errores que he cometido y he sabido pedir disculpas cuando he tenido que pedir disculpas, porque eso es de humanos. Pero no puedo arrepentirme de haber sido un convencido nacionalista y haber sido un antiimperialista convencido. No me puedo arrepentir de luchar por la defensa de la integridad territorial de mi patria. No me puedo arrepentir de eso. Y sobre la base de esos valores y sobre la base de esos principios que he mantenido en mi corazón, estuve esos 4 años detenido en la cárcel Modelo. Estuve preso físicamente, pero mentalmente estuve libre con mis principios y con mis valores. Obviamente, sin también saber que se cometieron errores y sobre esos errores obviamente hay que pedir disculpas. Y lo he hecho en infinidad de ocasiones. Pero hay que poner las cosas, cada elemento en su sitio, en su justa dimensión. Y esa es mi opinión que siento desde lo profundo de mi corazón. Y eso se lo digo a ustedes, a ti, y se lo digo a mis hijos, que conocen toda esta historia y que conocen las luchas. Y se lo digo a los familiares de los que perdieron la vida, que eran amigos nuestros, que eran compañeros, y que no pueden ser tratados como si fueran cualquier otra cosa. Para eso. Esta parte de la historia también es importante porque eso no se habla y yo tenía que decirlo. No, sigamos si quieres. O sea, no, ya está bien, pero es importante porque pareciera que aquí la gente que murió no importa. Aquí nadie se acuerda de gente que, bueno, yo te digo nombres porque estaban conmigo aquí. Ángel Benítez, Manuel Carol, Alejandro Hubbard. Oye, tú sabes que el único cuerpo que se ha encontrado de ellos, después que salimos de aquí, que ellos iban en el carro que cogió para el Puente de las Américas y después tomó para la Avenida A, mientras que nosotros seguimos para la policía de Balboa. El único cuerpo que se recuperó fue el de Ángel Benítez. El cuerpo de Alejandro Hubbard y el cuerpo de Manuel Carol nunca se encontró, están desaparecidos. Dicen que lo fueron a enterrar a Honduras, a una base allá que tenían los gringos en Honduras, de Palmerola, no sé cómo se llama. Allá enterraron cadáveres que recogieron aquí en Panamá y los fueron a enterrar allá a Honduras. Llegaron a la morgue del Hospital Santo Tomás y recogieron todos los archivos de los heridos y de los muertos que estaban en la morgue. Eso pasó aquí en Panamá. Yo trabajaba en el 89, era el jefe de la división de esclusas. A nosotros nos visitaban con mucha frecuencia militares para hacer operativos y demás. A mí me tocó meses antes ayudar aquí a desembarcar equipo militar en esta misma esclusa. Tenemos que acordarnos que en ese momento el canal estaba siendo administrado por los Estados Unidos. El administrador del canal era el general McAuliffe y podía quedarse hasta el día 31 de diciembre del año 1989. A partir de enero entraba el administrador panameño, o sea, había un swap, o sea, había un intercambio de puestos. Desde su punto de vista, ¿qué tan ligado está el canal de Panamá con la invasión? O sea, como razón de ser para la invasión. Que alguna gente me ha dicho, no, eso lo hicieron porque no querían darle el canal de Panamá y la zona del canal a un gobierno como el de Noriega. Bueno, nosotros que estábamos viviendo el día a día no sentíamos eso. O sea, ya venía una relación con los Estados Unidos que tenía que ver con la participación de Noriega en lo que era el tráfico de droga y demás, que estaba parte de nosotros los panameños, del sentimiento panameño. O sea, sabíamos que había mucha corrupción, sabíamos que en efecto la participación de Noriega en estos actos era correcta, en el sentido de que era veraz, y nosotros simplemente no estábamos de acuerdo con el régimen opresivo que se estaba viviendo en ese momento.
nunca tuvimos un acuerdo con una invasión, porque no pensábamos que era la forma de resolver el problema, pero pareciera que se llevó a un punto donde no había otra alternativa y por eso que se ejecutó. Lo bueno que hemos tenido desde entonces pues, es una alternabilidad democrática y hemos vivido pues, momentos de mucho progreso a través de todo este tiempo y hemos podido poco a poco ir poniendo eso en el pasado. ¿De dónde son? Where are you guys from? Germany. Germany. Welcome. Documentary About the what? Panama invasion. Ah. Did you hear about that? No. In '89, the U.S. invasion of Panama. Ah, yes. Do they teach about that in Germany? That makes me curious. In schools? No, never heard about that. Really? It was pretty much about the same time as the fall of the Berlin Wall. ¿Hay una pregunta? ¿Qué edad tienen ustedes? 18. 37. 21. ¿Qué saben más o menos de la invasión? No tengo idea. Invasión. ¿Son panameños? Sí, somos panameños. Sí he escuchado de la invasión, pero no me han brindado mucha información. Mi maleta. ¿Qué mi maleta? Cuando estaban buscando a Noriega, algo así. A esta hora nos vamos a un cambio comercial y retornamos. Time Magazine escribió que los comunistas panameños estaban tan organizados que tenían las camisas rojas con números en la espalda. Sí, eran los bomberos. Bueno, es que Panamá hizo un buen trabajo de vender que estábamos más organizados que el carajo. Por lo que tiene la dignidad y el ejército popular. Que esa fue una idea de Fidel Castro, tú sabes, esa idea no la dieron los cubanos. Le dieron a Noriega, mira, la única manera que estos tipos no te van a invadir es monta paramilitares civiles. Ellos saben pelear con ejército, que hay reglas, pero ellos no saben cuando es guerrilla urbana. Pero los guerrilleros urbanos nosotros eran de juguete. A las 6:41 tenemos entonces excusa por ahí del diario Crítica. El lunes 19 se estaba presentando en un teatro que quedaba en la calle 50, de Las Malvinas. Ulises, que era el compañero sentimental de la secretaria del general Marcela Tazón, con un grupo peruano que imitaba a Roberto Durán fue el que salió de Las Malvinas y luego regresó a decirnos, comenzó la invasión, vámonos. Y cada uno arrancó. De ahí yo me fui para mi casa. Pero cuando estaba en mi casa llegó Rubén Darío Murgas, que era mi compañero de radio en la mañana. Y ahí decide él que se va a ir a pie para tratar de llegar a Radio Nacional que quedaba en el edificio de la Contraloría. Yo le digo, Rubén, tú loco, yo no voy para allá a pie, menos. Pero todos sabían, los oficiales de la Fuerza de Defensa, dónde quedaba por eso él quiso. Eso había figura y todo a dar mensajes de solidaridad, de unidad, de resistencia. Y nosotros empezamos a mentir, la verdad no te voy a decir otra cosa, empezamos a mentir, que teníamos conocimiento de apoyo de fuerzas revolucionarias colombianas que venían en camino, que venían fuerzas nicaragüenses en camino, que las fuerzas panameñas estaban haciendo retroceder a los americanos en Clayton, todo inventado, por supuesto. ¿Qué tiempo estuvo Santiago esto sin ser remodelado? El piso 8. Año y medio. Año y medio, los norteamericanos lo dejaron hacer. Era como destruido. Nosotros estábamos viendo el edificio de la Contraloría
y vimos cuando un helicóptero se posó sobre el edificio donde estaba la antena de retransmisión y bajaron soldados por cuerda a la azotea y tumbaron la antena, la explotaron. Yo llamo a Rubén y le digo, Rubén, mejor vente ya para acá. Lo que yo no hice fue volver más nunca hasta hoy. Hasta hoy, sí. Ahí estaba mi oficina, en ese lugar. Ahí estaba la oficina del jefe de noticias con una acción. Acá está el centro de grabación y aquí estaba el centro de operación de la emisora. ¿Cuándo se da la explosión? Eso sí es increíble, Ander. Se da cuando los norteamericanos sienten la llamada de Noriega conmigo. Él está hablando. En ese momento, ellos implosionan esto. Lo primero que hicieron fue meter un rocket incendiario aquí. Entró por esa ventana. Llamó el general el sábado en la mañana. Le dijimos, mire, general, esto está perdido. No hay coordinación de la fuerza de resistencia. No hay comunicación con su Estado Mayor. Nuestro Consejo General, así le dice. Entonces, él mismo sugirió, ¿podré llegar a la Embajada de Cuba? Le digo, no, está rodeada de los gringos. Nos pidió Nicaragua, menos. Entonces le dijimos, mire, general, ¿por qué no la nunciatura? Pero él no confiaba en el nuncio. El nuncio era amigo de los norteamericanos y Noriega no confiaba, pues no confiaba en él, la verdad es esa. Como ese es un pueblo que respeta en cierta forma la libertad de expresión, saben que el paso de derribar una emisora no los puede llenar de orgullo. Lo que hicieron aquí en Radio Nacional, después lo manejaron en otra forma en Irak y en otras invasiones. Noriega's house, yeah. All the Canadians go in and visit it. Yeah, you can go inside, and it's right on the beach. It says private property, but everybody goes in. A lot of glass, you have to wear shoes, but yeah, it's pretty spectacular. Esa es la casa de Noriega. This is the house of Noriega. Before it was absolutely beautiful. Antes, muy bonita. See, there's people in the house. There's always people. The first time I came to this place was in 2004. This was a bar, and they had lots of wood. It was beautiful. Then you come out here. That was a bathroom, obviously. Look how much land he has. If you cut all that grass, you have all ocean. As you can see, it's all metal, and this is wood. There used to be railing, but everybody just robbed everything, and yeah. Anyway, coming up? Are you coming up? I swear to God, this was like a dome. All a big mountain of glass. It was beautiful. Noriega's Island. You can see the caves that go through the island. There's 3 of them. I've been through, I jet skied through one of them. And they say, you know, the people that, they weren't, I guess that worked for him, that didn't do what they were supposed to do. I don't know. He used to chain them in, wait for the tide to come up, and they were shark bait. Right? But that's rumors, like I don't know. ¿Quién eres tú que como estrella alumbraste mi camino? Yo que vagaba por la vida sin destino. Yo era un cantante que estaba casado con la secretaria de él, pero yo salía del país y regresaba. Esa Navidad yo me presentaba en el club Las Malvinas. Había traído un grupo de Venezuela, se llamaban Los Buitres. Entonces, Las Malvinas quedaban aquí atrás. Ese era el bar donde estaban, como por ahí. Sí, por aquí, esta área.
Y ahí fue que los agarró la invasión. Estabas cantando así, en plena... Sí, yo iba por mi tercera o cuarta canción. Están buscando a Noriega y de casa en casa y esto y lo otro, y pasa el tiempo y yo no veo ningún movimiento de nada en el lugar donde estamos. Y algo de Dios se me vino a la cabeza y yo le dije a Marcela, dile a tu jefe que yo me lo llevo. Pero andar con un general así que están pidiendo una recompensa de $1 millón y que el ejército de Estados Unidos está buscando, tienes que tener nervios de acero. Que yo soy hijo del Nazareno. Yo siempre he dicho que cuando va a pasar algo, te va a pasar algo, te va a pasar. Y si no te va a pasar, no te va a pasar. O sea, cuando te toca, aunque te quites. El escolta iba al lado mío, a la derecha. Noriega iba atrás, acostado, tapado con una lona que teníamos. ¿Y cómo escogiste el lugar? Bueno, el lugar pertenecía a una amistad que yo tenía de muchos años y entonces cogí el chance, pues. Fue una casita así, pero que no estaba pintada ni nada, todo esto era tierra. O sea, pero era una casa tipo esa, sí, por ejemplo, sí, o sea, correcto. chiquitita, sí. Sí, sí. Entonces cuando llega la noche, es que yo dejo la puerta abierta y le digo al escolta que salga primero, él entra y después entra el general. Aquí es donde nos quedamos las 4 noches. Yo creo que él nunca pensó que los Estados Unidos iban a invadir a Panamá. Así que no había plan B. No había plan B, no había plan C, de repente ni plan A. Yo le decía, usted debe tener algún as debajo de la manga, porque eso de que caer preso y pagar cárcel, tiene que haber algo. Y me decían, no me contestaba. Lo que sí hacía era tomar notas. Yo me acuerdo que tomaba notas en un papelito, siempre tomando notas. Él, que nunca vi lo que era, ¿no? Había un teléfono público en algún lugar donde yo salía y ahí era donde yo me conectaba con Marcela, quien se conectaba con Mario Tognoni. Y ese era el enlace para poder ya al final del día poder hacer el enlace con la gente del Vaticano en el estacionamiento del Dairy Queen. Esto es increíble, ya esto ni se conoce. En eso me da sed y paro en Río Bajo en una de las barras y compré un par de pintas. Y bueno, él estaba un poco preocupado por eso, que yo me iba a tomar una cerveza, pero yo le dije, tranquilo, no pasa nada. Y seguí andando y sube y baja a la Vía España hasta que vi el carro de la Anunciatura. Ellos, creo que quedamos para las 2 de la tarde y ellos se aparecieron como 20 minutos más tarde, algo así. Y entonces yo vine y estacioné el carro, le dije a él que estaban ahí, estacioné el carro así, frente a frente. ¿Cómo le decías tú a Noriega? Jefe. Entonces le dije, ahí están, y le mencioné que había un militar manejando el carro de la Anunciatura. Y me preguntó quién era y le dije, se me olvida el nombre. Donadío creo que era. Era Donadío. Y entonces le dije, me dijo, él está bien, entonces bueno, a bajarse y ahí nos armamos a cualquier eventualidad. Y él entró en la parte de atrás del carro y... ¿Se llevó su arma? ¿Tenía un claro, arma? sí, se llevó su arma. ¿Qué tenía? ¿Qué? Una metra. Y entonces se introdujo al... Bueno, la tenía tapada con un periódico. Entonces se introdujo con un jacket lo tenía. Cuidado. Entonces ahí nos dijimos adiós y yo seguí el carro de la Anunciatura por todo hasta que doblaron en Panamá Viejo, lo seguí hasta que ya lo dejé y me fui a mi rumbo y él se fue a la Anunciatura. Cuando me informaron que venía, abrí la puerta y era él entrando, bajando del carro
y para entrar a la nunciatura, ¿no? Lo primero que recuerdo que él pidió, entró rápido, venía con un jacket y una gorra, y lo primero que él pidió fue una cerveza. No había ropa para que lo usara porque era un hombre relativamente pequeño de tamaño y entonces yo fui a mi casa, que está relativamente cerca, a buscar más provisiones y a buscarle ropa. La primera ropa que se puso Noriega estando aquí era ropa de mi hermana, porque era más pequeña, pues. Mira, cuando finalmente lo ubicaron en la nunciatura, cuando lo encontraron que estaba ahí ya, entonces se estacionaron ahí ellos y la famosa historia de que colocaron las bocinas estas en la calle con rock como parte de la tortura psicológica, ¿no? Sí, esta es la nunciatura, o sea que nosotros estábamos cerquita y aquí se colocó un tanque. Nosotros desde ahí hicimos contacto con el personaje este del que te quería comentar. ¿Quién era? Uno de los soldados que estaba dentro del tanque de guerra, un rubiecito, blanquito, de ojos claros. A las baceras, mi amor. Y lo saludamos, pasó el tiempo, él seguía mirando, hicimos como un contacto y lo invitamos en un momento dado que subiera al apartamento a comer. Y nos dijo que no podía en ese momento, pero que sí podía en la noche, como a las 9 de la noche. Y entonces a esa hora, en efecto, subió solito, tomó curso, entró al edificio, agarró el elevador, sin escolta, sin nadie, y obviamente confiando en que iba a estar bien, y llegó pues a la puerta del apartamento, nos tocó el timbre, abrimos la puerta y estaba él ahí en la entrada con su casco, con su vestido de fatiga, con su arma enorme, y esa fue otra imagen impresionante, ¿no? La puerta de la casa de alguien que estaba en formato de inversión de guerra, y bueno, había llegado ahí a aceptar la invitación que le habíamos hecho. Y bueno, pasa al apartamento, se sienta en la sala, conversamos un ratito con él, compartimos, nosotros haciéndole ver lo felices que estábamos y lo agradecidos realmente de que se diera esa invasión y que nos liberaran del momento tan difícil que había pasado Panamá, que todos habíamos vivido. Y bueno, le preparamos un T-bone steak, me acuerdo que lo teníamos guardado en el congelador como algo especial para usar en cierta ocasión. Y lo sacamos, lo preparamos y se lo comió. Él comió solito en la mesa, nosotros mirándolo, conversándole, y él comió feliz. Los militares, ellos se apostaban siempre en ese portón, los americanos. Obviamente no tenían acceso a territorio vaticano. Ellos habían invadido Panamá, pero esto era territorio del Vaticano. 2 años antes, el Papa había dicho, Juan Pablo II, a los jóvenes, había dicho, creo que en Argentina, había dicho una frase muy lapidaria, y eso fue lo que me conectó con el pensamiento cuando dijo, tanto ahoga el alma el comunismo como el consumismo. Esa es la primera vez que yo oía que lo ponían al mismo nivel. ¿Qué hacías aquí cuando llegó Noriega? ¿Tú eras voluntario aquí? Yo era amigo del Nuncio, éramos amigos del Nuncio. Ok, este es el cuarto donde yo dormía, la esquina. Este era el edificio donde la gente gritaba probios. Claro, ellos me veían como que yo era asistente de Noriega, así que la gente en ese momento tenía mucho rencor. Y este era el cuarto de Noriega. Y te das cuenta que enfrente hay un estacionamiento. Ese es importantísimo, porque esa fue la presión psicológica que él tuvo en todo momento, el soldado apostado. 24 horas al día, una estatua, y la cama, para colmo, daba enfrente al soldado. Así que él tenía que tener la cortina cerrada y tenía el televisor a un lado. Y me acuerdo que él veía los niños patinar en Rockefeller Center en Nueva York. Y tratando de hacerle conversación, yo le decía, wow, qué contraste, ¿no? Los niños están patinando en Rockefeller Center y aquí esta situación, ¿no? Y él me dijo, definitivamente, todos somos moléculas, me dijo él. Esta frase me quedó impactado y la escribí. Wow, todo se ve más chico ahora, ¿no? Mira, yo creo que desde la noche del Año Nuevo, él ya había tomado una decisión. Esa noche que fue aquí en este comedor,
él está muy abatido y el resto de los comensales están muy animados. Él no compartía en su lenguaje corporal. Se recibió una llamada del Vaticano como a las 12 de la noche o 1 de la mañana, o sea, justo cuando estamos comiendo, el nuncio dejó la mesa. Así que algo indica que la negociación estaba 24 horas al día. Porque eso que era Año Nuevo y era 1 de la mañana, y tú veías que cuando el nuncio se fue a recibir la llamada, Noriega levantó una copa, un vaso, y extinguió la llama de la vela que está enfrente de él. Era un comedor largo con muchas velas. Él agarró su copa y extinguió la llama y la puso de vuelta. O sea, y eso dice todo, el estado anímico de él. El nuncio nos da como tarea meterle el miedo más grande posible a los refugiados dentro de nosotros. Decirles, aquí va a haber una marcha mañana. Recuerden lo que le pasó a Mussolini, que las turbas lo colgaron de un árbol. Así que había que poner un poco de presión, y eso fue un poco de presión. Esa marcha que permitieron era para hacerles ver, hey, si los gringos se van, entra a la calle, a la Anunciatura. Entonces habían llamado a la marcha y estaba la gente gritando y, o sea, amenazando que iban a saltarse la barricada y que iban a venir a linchar a Noriega. Y me dice Monseñor Laboa, mira, es que el general Noriega te quiere hacer una pregunta. Él me preguntó cómo está la calle, yo le digo, bueno, revuelta. Le dije así, entonces viene y me dice, ¿y tú qué harías? Entonces yo le dije, mira, si los gringos dejan que ellos entren, primero las monjas, después Joseph, después Monseñor Laboa y después yo, vamos a estar antes que lo agarren a usted. Pero aquí va a haber un baño de sangre, definitivamente. Yo no sabía por qué me hacía esa pregunta, pero en ese momento él dice, yo me voy a vestir. Es uno de los momentos más emotivos que yo he vivido en mi vida. Porque de todas las partes de la casa se fue saliendo la gente sin que nadie le avisara nada a nadie. Y se formó una especie de calle de honor desde la parte de abajo, a través de la escalera, hasta la puerta. ¿Ok? Y Monseñor Laboa me llevó de la mano y me dice, nuevamente tú tienes que ser testigo, como único panameño que está aquí, civil, que el general Noriega se entrega voluntariamente a las fuerzas americanas. Y en ese momento volteé para atrás y él venía bajando las escaleras y era impresionante ver cómo las monjas, los miembros de ETA, digo, sus amigos no me extrañaba, pero esta otra gente que no tenía nada que ver con él, había gente que se le saltaban las lágrimas. Era un momento extremadamente solemne. Era un momento extremadamente solemne que tú veías a esta persona que creo que también podía ser un momento de alivio, ¿no? Un hombre que te decían que era tan malo, que te decían que era el causante de todas estas cosas. Ver que, bueno, que se acababa. Yo me imagino que cuando vieron a María Antonieta desfilar en el carro hacia el cadalso también era la misma cosa, ¿no? Y la gente, la parte humana de uno te traiciona y tú dices, bueno, no sientes esta empatía. Bueno, entonces lo seguimos en una comitiva que iba adelante. El secretario de la Anunciatura, Monseñor Laboa, se quedó en la puerta. El secretario de la Anunciatura, venía Noriega y después veníamos el padre Villanueva y yo. Y lo fuimos llevando hasta el portón. Y por eso te digo que yo creo que los americanos sí estaban al tanto de todo lo que pasaba, porque no se había acabado de entreabrir la puerta cuando comenzaron. Parecía que esto hubiera sido una tormenta eléctrica gigantesca. Eran los flash de todos los edificios tratando de tomar fotos con teleobjetivos, ¿no? Y en ese momento los americanos lo agarran y lo empiezan a envolver con un tape, con un masking tape. Y yo le decía, no lo maltraten, no, digo, no hay por qué tener violencia, ¿no? Y me daba miedo que se salieran las cosas de las manos y que el hombre se quisiera regresar o que le fueran a romper la cabeza contra las rejas. O sea, fue una cosa, un instinto, ¿no? Y bueno, eso fue lo que pasó, así fue la entrega de él. Mira, así con la camisa del uniforme de Panamá. ¿Cuánto tiempo él estuvo en la cárcel? Ya lleva 23 años. O sea, estuvo 20 años en Miami, 2 años en Francia y lleva 1 año en Panamá. Wow, eterno. Yo salí de ahí, o sea, yo pensé que iba a llegar a la cárcel
y hablar con Noriega y salir pensando en cosas de Noriega y en el dictador y en el hombre, que si es bueno, que si es malo. Salí de ahí y lo único que me quedé pensando es, este man tiene 23 años en la cárcel. ¿Lo vas a entrevistar o no? Sí, para eso fui a hablarle, pero no sé bien qué vamos a hacer porque no quiere salir en cámara. Quizás al final uso solo audio o algo así. Vamos a la sombra. Vamos.
el tiempo es como las hojas de verano, que van cayendo y van cayendo, y al caer sobre lo que está sobre la tierra, oculta lo que está sobre la tierra. Entonces, eso es lo que ha sucedido. De la invasión a esta parte y a las partes siguientes o subsiguientes, ya se ha ido mitigando, olvidando. Hay una nueva generación que no conoce, hay una nueva generación que no se le habla de eso, hay una nueva generación que se le confunde, hay una nueva generación que se le niega a saber. Entonces, nadie se acuerda de la invasión. Bueno, luego de haber visto y habernos puesto a reflexionar este tremendo documental sobre los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 1989 y antes de iniciar el periodo de preguntas y respuestas, Abner, no sé si estás acá con nosotros. Bien. Vamos a iniciar entonces el periodo de preguntas y respuestas, esperando que Abner pueda también entrar a compartir estas inquietudes, este debate, compartir con nosotros en este debate. Está con nosotros el director de la Academia Diplomática, entre otras personalidades que han podido observar este importante documental. Y si hay alguna consulta, por favor, abrimos el debate para poder hacer pues las reflexiones sobre este documental. De igual forma, pues sería oportuno que podamos entender que el día 20 de diciembre, la comisión del 20 de diciembre precisamente entregará un informe preliminar, a un año de entregar el informe final. Hemos entendido pues que la comisión, el informe final está una estructura de instituciones, interinstitucional, de instituciones trabajando por ofrecernos
esclarecer los hechos con mayor veracidad. No representa un mecanismo de solución pacífica ni de negociación pactada con los Estados Unidos. Eso quiere decir que vamos a tener que entender que luego de la comisión del 20 de diciembre, el informe final, la misión sería ubicar un espacio, diríamos, diplomático, un espacio multilateral o un espacio judicial para poder esclarecer y con un documento en firme, saber el ritmo o la línea a seguir sobre este tema en particular. Le doy la palabra al señor director Edgar Spence. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros compartiendo este extraordinario documental. Es un homenaje a la memoria histórica del país. No se trata de exacerbar ningún sentimiento de la historia. Todos son acontecidos, todos los procesos que han ido fortaleciendo este país y han ido darnos cuenta de la capacidad para recomponernos y salir adelante. No está Amner Benaim con nosotros en el debate por el debate precisamente con él, con el doctor. Yo lo que más ese abrir es un periodo de opiniones muy cortas y nosotros también someternos a que por muy haremos llegar al señor Benaim para que él pueda dar la posterioridad. Sí, agradecerles a ustedes la atención y a Fray José por haber estado compartiendo con nosotros como moderador. Este es un documento realmente importante para nosotros, para el servicio exterior, para la propia Cancillería y obviamente para algunos invitados que se suman con realidad. Es parte de nuestra historia que no debemos olvidar. Realmente yo sí asumo esa responsabilidad de decir que está prohibido olvidar. Está prohibido olvidar porque no podemos pasando por alto pasado y además este pasado inmediato. Y bueno, nuevamente darles las gracias. El propósito es educativo para que se conozca la historia, que se sepa para algunas generaciones más jóvenes que desconocían y a otras generaciones también vieron esta experiencia. Es importante que podamos nosotros recordar esta cosa, reconstruir la base de un futuro que todos debemos trabajando. Buenas tardes, José, y a todos, y cerramos entonces esta sesión del día de hoy que fue realmente extraordinario. Lo felicito. Como le digo, el único propósito era para que se pusiera realmente que ustedes tuviesen los elementos para poder conversar sobre estos temas. Pero, con regularidad nos preguntan y no se tienen argumentos para conversar sobre el tema. No es que este documento en sí, este documental sea la aplicación última, sino que es una de las tantas versiones. Lo importante es rescatar la metodología que se utilizó para hacer una recapitulación de hechos que están todavía muy marcados en la historia de este país. Buenas tardes y le agradezco nuevamente a todos. Saludos.
Cerramos entonces la sesión del día de hoy. Salud. Buenas tardes, hasta luego a todos. Muchas gracias.